Pensaba que conocía a mi mujer. 15 años de matrimonio, una hija preciosa, un negocio exitoso que construí con mi mejor amigo. Luego, ella entró arrastrándose por la puerta de casa a las 6 de la mañana, y todo lo que creía sobre mi vida se hizo añicos en una sola mañana. Lo que descubrí después me hizo cuestionarlo todo. Me llamo Bradley Cartwright, aunque todos me llaman Brad. Tengo 44 años, y he pasado los últimos 15 construyendo mi empresa de asfaltado desde cero hasta convertirla en algo respetable. Hacemos de todo, desde entradas de garaje hasta aparcamientos. Tengo una reputación por la calidad del trabajo que habla por sí sola. Trabajo duro, sudor honesto y cumplir mi palabra. Así me criaron, y así dirijo mi negocio. Conocí a Valerie cuando yo tenía 31 y ella 26. Trabajaba como recepcionista en una consulta médica. Siempre sonrisas y encanto. Nos casamos 2 años después, y durante mucho tiempo pensé que teníamos algo sólido. Intentamos tener hijos durante años. Pasamos por todas esas visitas médicas y tratamientos que vacían tu cuenta bancaria y ponen a prueba la paciencia. Cuando por fin llegó Emily hace 3 años, creí que habíamos superado la parte difícil. Me equivoqué. Dexter Holmes ha sido mi socio y mejor amigo desde que éramos niños. Crecimos en el mismo barrio, fuimos a las mismas escuelas, y cuando yo empecé la empresa de asfaltado, Dex estuvo ahí conmigo. Él se encarga del mantenimiento de los equipos y de programar los trabajos, mientras yo me ocupo de los clientes y del trabajo de pavimentación en sí. Hemos pasado por todo juntos, épocas de penurias, épocas buenas, problemas familiares, lo que quieras. Confiaba en él con mi negocio, con mis secretos, y por lo visto, ese fue mi primer error. El problema empezó a hacerse evidente hace unos 6 meses. Valerie empezó a salir más, siempre con sus amigas, siempre a bares y discotecas. Al principio no le di demasiada importancia. Después de que naciera Emily, Valerie había pasado mucho tiempo en casa, y pensé que se merecía desahogarse un poco. Pero las salidas se hicieron más frecuentes, y ella volvía cada vez más tarde, casi siempre oliendo a alcohol y cigarrillos. «Lo necesito, Brad», decía Valerie cuando yo le expresaba mi preocupación. «He estado encerrada con una niña pequeña todo el día, mientras tú estás fuera trabajando. ¿No puede una mujer divertirse un poco?» El caso es que yo no estaba fuera por gusto. Trabajaba hasta reventar para mantener a la familia, para asegurarme de que Emily tuviera todo lo necesario y de que pudiéramos permitirnos por fin la casa con el jardín grande que Valerie siempre había querido. Cada jornada de 12 horas era por ellas, pero de alguna manera yo me convertí en el villano por preocuparme cuando mi mujer entraba tambaleándose a las 3 de la madrugada. El viernes pasado se suponía que iba a ser distinto. Había terminado un trabajo comercial importante antes de lo previsto y regresé temprano a casa, con la esperanza de pasar tiempo con Valerie y con Emily. En cambio, encontré una nota en la encimera de la cocina. «Salí con las chicas. Emily está en casa de tu madre. No me esperes». Llamé a su teléfono, directo al buzón. Volví a llamar 1 hora después. Lo mismo. A medianoche estaba dando vueltas por el salón como un animal enjaulado, y ahí supe que algo iba realmente mal. Esto ya no era una esposa saliendo con amigas. Esto olía a traición, a que me estaba apartando de su vida, a propósito. Cuando por fin escuché su coche en el camino de entrada al amanecer, supe que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. A las 6:15 de la mañana escuché la puerta del coche cerrarse de golpe. El sonido rompió el silencio del amanecer como un disparo. Llevaba 1 hora sentado en mi sillón reclinable, mirando por la ventana. Con el café hacía tiempo frío. Cada escenario que imaginé durante la noche iba a ponerse a prueba. El pomo de la puerta principal sonó durante lo que pareció una eternidad. Las llaves cayeron al porche con un tintineo metálico, seguido de insultos ahogados de Valerie. Luego llegó el sonido que nunca olvidaré, el lento arrastre de la puerta al abrirse, seguido por lo que solo puedo describir como la visión más lamentable que jamás había visto. Mi mujer, la madre de mi hija, entró arrastrándose por el umbral, apoyándose en manos y rodillas. Su vestido negro estaba torcido, subido por la cintura. Su pelo parecía como si hubiera pasado por un huracán y le faltaba uno de los zapatos de tacón.
El olor me golpeó antes incluso de que me mirara. Alcohol, cigarrillos y algo más que me revolvió el estómago. ¿Colonia barata? Desde luego no era la mía. Brad, su voz estaba espesa, borrosa, intentando enfocarme al otro lado de la habitación. ¿Cuándo llegaste a casa, cariño? Me levanté despacio, con las manos apretadas en puños a los lados. Verla así, destrozada, patética, oliendo a otro hombre, me produjo una mezcla de asco y rabia que jamás había sentido. He estado en casa toda la noche, Valerie, dije, con la voz firme, a pesar del huracán que tenía dentro. La pregunta es, ¿dónde demonios has estado tú? Trató de levantarse, pero cayó de nuevo contra el marco de la puerta, soltando una risita que sonó más a llanto. La falta del zapato lo explicaba todo. Estaba demasiado borracha para caminar, incapaz incluso de mantener algo de dignidad. Solo salí con las chicas, murmuró, intentando arreglarse el pelo. Ya sabes, bailar y esas cosas. Bailar y esas cosas, claro. Y por eso tenía chupetones en el cuello visibles desde donde yo estaba. ¿Dónde está tu otro zapato, Val? Pregunté, acercándome. Ella miró sus pies como si los viera por primera vez. No lo sé, lo habré perdido por ahí. La indiferencia en su voz, la absoluta falta de vergüenza o explicación. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no había sido solo una noche de copas entre amigas. Era algo mucho peor, algo que estaba a punto de destrozar mi vida. «Levántate», le dije, con la voz endurecida. «Ahora, tenemos que hablar». Pero mientras intentaba incorporarse agarrándose a la pared, ya sabía que todo lo que estaba Cherry a punto de decirme serían mentiras. La verdad estaba escrita en toda su apariencia desaliñada, y la verdad era que mi matrimonio ya había terminado. Ayudé a Valerie a ponerse en pie y la llevé hasta la mesa de la cocina. Más por necesidad que por amabilidad, se dejó caer en la silla como una muñeca sin vida, todavía oliendo a la presencia de otro hombre. Mis manos temblaban mientras me servía otra taza de café, intentando procesar lo que estaba viendo. Me senté frente a ella y mantuve la voz firme. «Cuéntame tu noche con las chicas». Valerie se frotó las sienes y me miró entrecerrando los ojos, como si hablara en otro idioma. «¿Qué quieres saber, Brad? Fuimos a ese club nuevo en el centro. Tomamos unas copas, bailamos un poco, lo de siempre». «Lo de siempre», repetí, estudiando su cara. «¿Es normal perder un zapato? ¿Es normal volver oliendo a colonia barata?» Sus ojos evitaron los míos. «No sé de qué hablas». Me incliné hacia ella. «Val, trabajar con asfalto todo el día no me hace idiota. Ese no es tu perfume. Y esas marcas en tu cuello desde luego no vienen de bailar». Instintivamente se cubrió el cuello con la mano, confirmando lo que yo ya sabía. «Estás paranoico, Brad. Solo estaba divirtiéndome». «¿Con quién?», insistí. «Con las chicas. Sara, Michelle, ya las conoces». Saqué mi teléfono y marqué el número de Sara. Los ojos de Valerie se abrieron de golpe. «Brad, ¿qué haces?», susurró con urgencia. Sara contestó al tercer tono, con voz adormilada. «Hola, Sara, soy Brad Cartwright. Siento despertarte, pero necesito preguntarte algo. ¿Saliste con Valerie anoche?» Hubo una pausa. «Brad, estuve en casa toda la noche con los niños. No veo a Val desde hace semanas». Colgué y miré a mi mujer. El color había desaparecido completamente de su rostro. «¿Quieres intentarlo de nuevo?», pregunté con una calma mortal. La boca de Valerie se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. Por primera vez desde que había entrado, arrastrándose por la puerta, parecía realmente asustada. «Puedo explicarlo», susurró. «Te escucho». Pero incluso al decirlo, sabía que cualquier explicación sería otra mentira. La verdad estaba ahí delante de mí, escrita en su cara culpable y en su aspecto destrozado. Mi mujer había estado con otro hombre, y ahora intentaría mentirme a la cara. La pregunta era, ¿cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? «Estaba con Dexter», dijo finalmente Valerie, apenas audible. La taza de café se me resbaló de la mano y se hizo pedazos en el suelo, salpicando café caliente y trozos de cerámica por todas partes, pero apenas me di cuenta. Mi cabeza trataba de procesar lo que acaba de decir. «¿Qué acabas de decir?», pregunté, con una voz tan baja que casi era un susurro. Valerie levantó la mirada con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Brad, lo siento mucho. Nunca quise que pasara. Dexter, mi socio, mi mejor amigo desde la infancia, el que estuvo a mi lado en mi boda,
el hombre en el que confié mi sustento, mis secretos, mi familia. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. ¿Cuánto tiempo?, exigí. Brad, por favor. ¿Cuánto tiempo, Valerie? Se encogió ante el tono de mi voz. Unos meses, quizá más. No sé exactamente cuándo empezó. Unos meses. Mientras yo trabajaba jornadas de 12 horas para mantener a nuestra familia, mi mujer y mi mejor amigo se escondían a mis espaldas. Cada vez que Dex venía a cenar, cada cerveza en la que hablábamos de negocios, cada vez que jugaba con Emily en el jardín, me mentía en la cara. ¿Dónde?, pregunté, sorprendido de lo calmado que sonaba mi propio tono. ¿Qué? ¿Dónde os veíais? Hoteles. En su casa. Valerie guardó silencio, pero luego dijo algo que me heló la sangre. A veces aquí, susurró, cuando tú estabas en el trabajo, la traición me golpeó como un puñetazo. En mi casa, en mi cama, mientras mi hija de 3 años probablemente jugaba en la habitación de al lado. Emily, dije, sintiendo la realización caer sobre mí. ¿Emily estaba aquí? Valerie asintió con la cabeza, miserable. Normalmente estaba durmiendo o viendo dibujos. Ella no sabe nada. Brad, fuimos cuidadosos. Fueron cuidadosos mientras destrozaban mi vida y ponían en riesgo la inocencia de mi hija. Me acerqué a la encimera y la agarré con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La rabia que crecía dentro de mí era algo que nunca había sentido antes. Esto no era solo adulterio, era una traición completa a todo lo que yo creía, a todo lo que había construido. Fuera, dije en voz baja. Brad, fuera de mi casa, repetí, mirándola de frente. Haz las maletas y lárgate ahora. Valerie se levantó tambaleándose. ¿A dónde se supone que voy? La miré con puro desprecio. Llama a Dexter. Seguro que él se encarga de ti. Mientras subía las escaleras, saqué mi teléfono y busqué el número de Dex. Era momento de tener una conversación con mi ex mejor amigo. 20 minutos después, estaba en el porche de la casa de mi madre, con las manos aún temblando de rabia. Necesitaba recoger a Emily, pero más que eso, necesitaba hablar con alguien que pudiera entender lo que estaba viviendo. Mi madre siempre había sido mi apoyo, la persona que me daba consejos sinceros. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar, seguramente al escuchar mi camioneta. Bradley, dijo, mirando mi cara. ¿Qué ha pasado? ¿Emily está despierta? Todavía está dormida, respondió. Hijo, pasa. Tienes un aspecto horrible. La seguí a la cocina, la misma cocina donde me dio desayuno cada mañana antes del colegio, donde curó mis rodillas heridas y mis corazones rotos. Pero este corazón roto era distinto. Este parecía definitivo. Mamá, dije, sentándome a la mesa, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincera conmigo. Me sirvió una taza de café y se sentó enfrente. Claro, hijo, ¿sabías lo de Valerie y Dexter? La taza se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. La expresión que cruzó su rostro, culpa, tristeza, resignación, me dijo todo antes de que siquiera hablara. Oh, Bradley, susurró. La traición me golpeó como otro puñetazo en el estómago. Tú lo sabías, lo sospechaba, respondió con cuidado. Los vi juntos hace unas semanas en el supermercado. Estaban demasiado cerca, demasiado familiares, pero no estaba segura, y no quería decir nada, a menos que estuviera completamente convencida. Hace unas semanas, me levanté y fui hasta la ventana, incapaz de quedarme quieto. Mamá, llevan acostándose juntos desde hace meses. Bradley, cuida tu lenguaje, dijo automáticamente, para luego rectificar. Lo siento, debería haber dicho algo. Debería haberte avisado. Me volví hacia ella. ¿Por qué no lo hiciste? Miró sus manos, evitando mis ojos. Porque esperaba estar equivocada. Porque no quería ser yo quien destruyera tu matrimonio. Porque hizo una pausa. Porque tu padre me hizo prometer que nunca intervendría en tus relaciones, después de lo que pasó con aquella chica en el instituto. Aquella chica del instituto, Lisa Patterson. Mamá me había advertido que era mala noticia, y yo me había enfadado, acusándola de querer controlar mi vida. Cuando Lisa me engañó 6 meses después, mamá estuvo ahí para recoger los pedazos, y nunca dijo, te lo dije. Esto es diferente, dije. Lo sé, y te fallé guardando silencio. Las lágrimas le bajaban por la cara. Lo siento muchísimo, hijo. Me senté de nuevo y tomé su mano.
A pesar de todo, era mi madre. No es tu culpa, mamá, pero necesito que sepas que Valerie se va. El matrimonio se ha acabado, asintió despacio. ¿Y Emily? Emily se queda conmigo. Valerie podrá verla, pero mi hija no va a crecer pensando que engañar y mentir es algo normal. Mamá apretó mi mano. ¿Qué puedo hacer? Solo estar ahí para Emily cuando yo no pueda. Esto va a ponerse feo antes de mejorar. Como si lo hubiera oído, mi teléfono vibró con un mensaje de Dexter. Tenemos que hablar. Le enseñé el mensaje a mi madre. Lo leyó y negó con la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Me levanté y me dirigí a la puerta. Voy a darle exactamente lo que merece. Conduje hasta el edificio de Dexter, con la mandíbula tan apretada que pensé que los dientes se me iban a romper. Cada semáforo era una tortura. Cada metro del camino se alargaba más de lo soportable. Cuando por fin llegué, estaba esperándome en el balcón de su segundo piso, aún con la ropa del día anterior. Verlo así, desaliñado, culpable, lamentable, me hizo querer partirle la cara. «Brad», me llamó mientras salía de la camioneta. «Sube, tenemos que hablar». Subí las escaleras de dos en dos, mis botas retumbando en el metal como disparos. Al llegar, él ya tenía la puerta abierta, retrocediendo como si temiera que le golpeara. Hombre listo. «¿Cuánto tiempo llevas ensayando este momento, Dex?», pregunté, entrando al salón. «¿Cuántas veces repetiste lo que ibas a decirme?». Cerró la puerta y se pasó ambas manos por el pelo. «Brad, sé que estás enfadado». «¿Enfadado?», solté una risa vacía. «Dex, enfadado es lo que me pongo cuando alguien se me cruza en la carretera. Lo que soy ahora no tiene nombre». Retrocedió hasta chocar con la pared. «No quería que esto pasara». «Mentira», di un paso hacia él. «No te acuestas con la mujer de tu mejor amigo por accidente. No destruyes una familia por accidente. Lo elegiste. Lo deseaste». «No fue así», insistió desesperado. «Valerie estaba sola, tú siempre trabajando, y ella solo necesitaba a alguien con quien hablar». Lo agarré por la camisa y lo estampé contra la pared. «No te atrevas a poner esto sobre mí». Sus ojos se abrieron de miedo. «Brad, por favor, ¿quieres saber lo que va a pasar ahora?». Mi rostro quedó a centímetros del suyo. «Me vas a vender tu mitad del negocio por exactamente $1. Vas a firmar los papeles hoy, y después vas a desaparecer de mi vida para siempre». «No puedo», susurró. «Ese negocio es todo lo que tengo. Deberías haberlo pensado antes de acostarte con mi mujer». Lo solté y retrocedí. «Tienes 24 horas para preparar los papeles. Si no lo haces, me encargaré de que todo el pueblo sepa qué clase de hombre eres». Se arregló la camisa con manos temblorosas. «¿Y Valerie? ¿La vas a divorciar?». Lo miré con puro desprecio. «Eso no es asunto tuyo, aunque supongo que deberías llamarla mi exmujer». Me giré para irme. «Brad, lo siento. De verdad». Me detuve en la puerta sin mirarlo. «No, no lo sientes. Solo sientes que te hayan descubierto. Y eso no es lo mismo». Lo dejé allí, de pie en su salón, convertido en el hombre roto que siempre había sido bajo esa sonrisa de buen amigo. 20 años de amistad desaparecidos en una mañana, pero al caminar de vuelta hacia mi camioneta, lo supe. Me sentía más ligero que en meses. El peso muerto por fin se había caído de mis hombros. Cuando regresé a casa, Valerie estaba sentada en la mesa de la cocina, con una maleta a su lado. Parecía haber llorado durante horas, los ojos hinchados, el cabello revuelto, un viejo jersey y vaqueros. Por un momento, casi parecía la mujer con la que me casé. Casi. «Brad», dijo cuando entré, «necesitamos hablar». «No», dije mientras me servía café. «Tú necesitas irte. Por favor», dijo poniéndose de pie. «Solo dame 5 minutos para explicarlo». Me giré y la miré. «¿Explicar qué, Val? ¿Cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿Cómo metiste a otro hombre en nuestra cama mientras nuestra hija estaba en la habitación de al lado? ¿Qué se supone que puedes decir que haga que algo de esto esté bien?» Ella volvió a sentarse con pesadez. «Hay algo más que tienes que saber». Algo en su tono me hizo detenerme. «¿Qué? No es la primera vez», susurró. La taza se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Esta vez no me importó el ruido ni el café derramado. «¿Qué acabas de decir?» «Hubo otra persona hace 2 años, antes de que naciera Emily». La miré, sintiendo que estaba viendo a una completa desconocida. «Un tipo del gimnasio. Solo duró unas semanas y lo terminé cuando supe que estaba embarazada».
Cuando supiste que estabas embarazada, repetí, sintiendo cómo las palabras se encajaban en mi mente. Val, ¿me estás diciendo que Emily es mía? Lo es, respondió rápido. Lo comprobé con las fechas. Es tuya, Brad, seguro. Me dejé caer en la silla frente a ella. Mis piernas ya no me sostenían. Lo comprobaste con las fechas, dije lentamente. Ella asintió, miserable. Tenía miedo cuando me di cuenta de lo que había hecho, pero cuando el médico me dio la fecha probable, supe que tenía que ser tuya. Tenía que ser, repetí. Val, ¿te escuchas? Estás hablando de nuestra hija como si fuera un experimento de laboratorio. Sé que suena mal. No, suena insano. Golpeé la mesa con la mano. Me has estado mintiendo durante años. Nuestro matrimonio entero está construido sobre mentiras. No todo fue mentira, dijo ella desesperada. Te quiero, Brad. Quiero a nuestra familia. Solté una carcajada hueca, sin nada de humor. ¿Quieres a nuestra familia? Has estado acostándote con otros hombres durante años. Metiste a Dexter en nuestra casa, en nuestra cama, mientras nuestra hija dormía en el pasillo. ¿Eso te parece amor? Ella volvió a romper a llorar. Cometí errores. Errores. Me puse de pie, caminando hacia la ventana. Val, engañar a tu marido no es un error. Es una elección. Y tú llevas eligiendo eso años. ¿Y si vamos a terapia? Preguntó desesperada. ¿Y si lo intentamos arreglar? Me giré hacia ella. ¿Arreglar qué? ¿El hecho de que eres una mentirosa? ¿Que no puedo confiar en una sola palabra que salga de tu boca? ¿Que cada vez que salga de la ciudad para trabajar, tendré que preguntarme con quién te estás acostando? No tuvo respuesta. Esto es lo que va a pasar, dije con la voz firme. Vas a coger esa maleta y te vas a ir. Podrás ver a Emily los fines de semana, supervisado, hasta que el acuerdo de custodia esté resuelto, y vas a firmar todos los papeles que mi abogado te ponga delante. Brad, por favor, esta conversación se ha terminado. Valerie, nuestro matrimonio se ha terminado. Sal de mi casa. Cogió la maleta con manos temblorosas y caminó hacia la puerta. Al llegar al umbral, se giró. «De verdad te quise», dijo. «No», respondí. «Tú querías la seguridad que yo te daba. Querías un marido que trabajara duro y no hiciera preguntas, pero nunca me quisiste a mí. Cuando se fue, me quedé solo en la cocina, rodeado de los pedazos de mi vida hecha añicos, y me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, la casa estaba en paz. Más tarde esa tarde, estaba vaciando el cajón de Valerie cuando lo encontré. Una caja de zapatos escondida al fondo del armario, detrás de los abrigos de invierno. Dentro había cartas, tarjetas y fotografías que contaban la historia de una mujer que yo jamás había conocido. La primera carta tenía fecha de hace 3 años, firmada por alguien llamado David. Era explícita, romántica. Hablaba de encuentros en hoteles y mentiras al marido. Mis manos temblaban al leerla. Había cartas de David durante varios meses. Luego paraban, y empezaban otras de alguien llamado Jake, luego de otro llamado Tony, y finalmente las de Dexter, algunas de hacía apenas semanas. No había sido 2 veces. Había estado engañándome durante todo nuestro matrimonio. Las fotos eran peores, ella con hombres distintos en restaurantes, hoteles, lugares que no reconocía. En algunas llevaba joyas que yo nunca había visto. Regalos, supuse. Pero lo peor estaba en el fondo de la caja, una prueba de embarazo y una tarjeta de cita médica de hace 4 años, con otro médico distinto al de nuestros tratamientos de fertilidad. La cita era para lo que parecía ser una prueba genética. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era mi abogado, Mike Patterson. «Brad», dijo, «tengo información. Hice la investigación que me pediste. ¿Qué encontraste? Tiene tarjetas de crédito que no conocías. 3. Todas al límite. Hoteles, restaurantes, compras. Estamos hablando de unos $30,000 de deuda». Cerré los ojos. ¿Algo más? Sí. Lleva 2 meses en contacto con un abogado de divorcios. Presentó documentos preliminares, pero luego los retiró. Estaba planeando dejarte. Planeaba destruirme, murmuré. Y cambió de idea cuando vio que yo empezaba a sospechar. Colgué y miré las fotos, las cartas, la prueba. Todo esparcido por el suelo. La mujer que pensé que había amado nunca existió. Todo había sido una máscara. Y yo había sido demasiado confiado para verlo. Ya no era ingenuo. Reuní todas las pruebas, las guardé en una caja y llamé de nuevo a mi abogado.
Mike, dije cuando contestó, necesito que vengas. Tengo algo que lo va a cambiar todo. Mientras esperaba a que llegara, hice una promesa. Valerie me había tomado por tonto durante años, pero ese Brad Cartwright ya no existía. El hombre que había surgido de su traición iba a asegurarse de que ella recibiera exactamente lo que se había ganado. 6 meses después, estaba sentado en el despacho de mi abogado, firmando los últimos papeles del divorcio. Las pruebas que habíamos reunido eran devastadoras. No solo las infidelidades, sino el fraude financiero, las tarjetas secretas y el plan para marcharse. Valerie intentó pelear al principio, pero cuando tuvo delante años de mentiras documentadas, hasta su propio abogado le aconsejó llegar a un acuerdo. «El juez te ha concedido la custodia completa de Emily», dijo Mike Patterson, deslizándome los papeles. «Valerie tendrá visitas supervisadas fines de semana alternos y está obligada a pagar la manutención». «¿Manutención?», pregunté. «¿Cómo va a pagar eso? Ese es su problema. Al tribunal no le importa que reventara tarjetas de crédito acostándose con otros hombres». Se recostó en su silla. «¿Y Dexter? Me vendió su mitad de la empresa por exactamente lo que pediste, $1. No podía permitirse pelearlo cuando todos se enteraron de lo que había hecho. Perdió a la mayoría de sus amigos. No encuentra trabajo en todo el condado. Lo último que supe es que se mudaba a Florida. ¿Y la prueba de paternidad? Emily es tuya. Nunca tuve muchas dudas, pero había que confirmarlo. Me levanté y le di la mano. Gracias por todo, Mike. Hiciste lo correcto, Brad. Algunos hombres habrían intentado arreglarlo. Algunos hombres no tienen respeto por sí mismos. Conduje de vuelta a casa y encontré a Emily jugando en el jardín con mi madre, que me había ayudado a criarla mientras yo reconstruía mi vida. Con 3 años, Emily era demasiado pequeña para entender por qué su madre ya no vivía con nosotros, pero parecía feliz. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia mí con las manos llenas de tierra. «¡Hola, princesa!». La tomé en brazos. «¿Qué estabas haciendo?». «Plantar flores con la abuela». Miré a mi madre, que sonreía orgullosa. «Gracias», le dije en voz baja. Aquella noche, después de acostar a Emily, me senté en el porche con una cerveza, observando la vida que había reconstruido desde las cenizas de mi matrimonio. El negocio de asfaltado iba mejor que nunca. La gente había sabido cómo manejé la situación, y de alguna manera, eso se había traducido en más respeto, más clientes, más confianza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sarah Miller, una profesora de la guardería de Emily. Llevaba un mes invitándome a tomar café. Por fin había aceptado. Teníamos una cita el sábado. No estaba listo para algo profundo todavía, pero por primera vez en años, confiaba en mi propio criterio. El hombre que Valerie había intentado convertir en un felpudo que trabajaba sin preguntar nada, había desaparecido. En su lugar, había alguien más fuerte, alguien que sabía su valor, alguien que nunca volvería a conformarse con menos de lo que merecía. 2 años después de que el divorcio se hiciera oficial, estaba en mi jardín viendo a Emily jugar en el columpio que le construí para su 5º cumpleaños. Reía, pidiendo que la empujara más alto, su pelo rubio moviéndose al viento. Su risa era lo mejor de mi mundo. «Más alto, papá, pero sujétate fuerte», le dije, dándole otro empujón. Sarah Miller, ahora Sarah Cartwright, mi esposa desde hacía 6 meses, salió de la casa con 2 vasos de limonada. Se había mudado poco a poco, y Emily la había aceptado enseguida. Sarah nunca intentó reemplazar a Valerie como madre, solo se convirtió en la figura estable y amorosa que mi hija necesitaba. «¿Cómo están mis 2 personas favoritas?», preguntó, dándome un vaso. «Perfectas», respondí, besándola en la frente. «¿Verdad, Em?» «Sí», gritó Emily desde el columpio. «Sarah, mira lo alto que puedo llegar». Vi la sonrisa de mi esposa hacia mi hija. Era auténtica, pura, y me invadió esa sensación de gratitud que ya era parte natural de mis días. Esto era lo que significaba un matrimonio real. 2 personas que se respetaban, se apoyaban y ponían a la familia primero. Valerie aún tenía visitas supervisadas, aunque había faltado a más de la mitad durante el último año. Se había mudado a 3 horas con un nuevo novio, el 4º o 5º desde el divorcio. Ya ni llevaba la cuenta. Emily a veces preguntaba por ella, pero ya no lloraba cuando no aparecía. Mi negocio había crecido.
Tenía 3 empleados fijos y estaba pensando en abrir una segunda sede. El escándalo había quedado atrás, pero el respeto se había quedado conmigo. El mes pasado vi a Dexter en una gasolinera durante un viaje. Parecía destrozado, envejecido, derrotado. Intentó acercarse, tal vez para disculparse, tal vez para pedir algo. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra. Hay puentes que, una vez quemados, deben quedarse en cenizas. Papá, me llamó Emily. ¿Puedes empujar a Sara también? Sara se rió. No creo que el columpio aguante a las 2. Claro que sí, dije, rodeándola con los brazos y ayudándola a sentarse en el otro columpio junto a Emily. Mientras las empujaba a ambas, escuchando cómo sus risas se mezclaban con la brisa de la tarde, lo supe con total claridad. La traición de Valerie había sido lo mejor que me había pasado. Me obligó a convertirme en el hombre que debía ser, en construir la vida que merecía. El dolor se había ido. En su lugar había algo mejor: amor auténtico, paz real, felicidad honesta. Algunas historias terminan con venganza. La mía terminó con redención.